Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con este tema del plan integral contra el abuso sexual anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera y otro tema muy importante, el- la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el 2026, cómo queda, y desde luego una opinión muy importante en este mundo tan convulso en Estados Unidos, donde también los esquemas de confrontación política entre demócratas y republicanos, precisamente derivados de las políticas de Donald Trump en contra de el mundo, pero sobre todo también allá en Estados Unidos está provocando problemas tan graves que algunos interpretan que puede llegar incluso hasta la guerra civil. Yo no concuerdo con eso, pero pues en esos puntos están. Ha provocado tantos esquemas abusivos porque en Nueva York el nuevo alcalde recién elegido habla muy bien de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, muy bien. Y entonces, por eso les digo que se queden un ratito conmigo. Vamos a ir por partes. Primero, el plan integral que ya les había comentado en la pasada emisión sobre la cuestión del abuso sexual que manejó, informó Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres, con varios objetivos importantes que ya se los di a conocer, pero en todo este esquema, pues la presidenta Claudia Sheinbaum informó algo importante que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el famoso INEGI, sobre este tema de las mujeres y del acoso, 45%, 45% de las mexicanas han sufrido acoso, prácticamente la mitad de las mujeres en el país, y tras el acoso que ella misma sufrió por un sujeto, un vándalo, cuando caminaba por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, que ya platicamos también, pues la presidenta destacó este plan integral contra el abuso sexual que presentó su gobierno y reiteró el proceso legal, además largo y cansado que viven las mujeres que deciden denunciar. Primero se les invita a denunciar, pero luego enfrentan un problema a veces mayor que las inhibe y ya de plano les provoca ya no desear nada más, no presentar denuncias. Pues se trata de eso, de que el proceso largo y cansado que viven las mujeres que deciden denunciar pues sea mucho menor o sea erradicado. En la conferencia mañanera precisamente de este jueves, allá en Palacio Nacional, Sheinbaum comentó que está a la espera de la información que indique la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, para cuándo, cómo y dónde tiene que ratificar la denuncia contra este tipo que se pasó de vivo, la manoseó, pero también reitero yo nuevamente mi reprobación al equipo de seguridad de la presidenta. Esto no puede ser posible y ese es, como ayer se los dije, mi coraje. Pues ¿dónde está la seguridad? Eso no es posible que deba ocurrir. En ese momento pudo haber sacado un puñal, un arma, y los otros tipos, si usted ve los videos, pues se quedan prácticamente pasmados los idiotas, y la Guardia de Seguridad, la Guardia Nacional o el Ejército, gentes especializadas, no hicieron acto de presencia, no estaban ahí cuando ocurrió el tema. Hubieran matado a nuestra presidenta en cualquier momento, como ocurre con lo de Carlos Manso en Uruapan y como muchos otros casos. El que quiere ir a matar va a matar, y si les dan las facilidades, pues con todo gusto entran. Entonces, pues esto es reprobable. Realmente, aunque la presidenta diga que no va a cambiar su esquema de seguridad, yo repruebo esa decisión. La reprobamos millones de mexicanos porque la queremos. Queremos que nuestro gobierno siga siendo representada por la Cuarta Transformación, por ella misma, como la continuidad del proyecto de López Obrador. Y si la descuidamos, se le descuida, pues ¿en qué crisis nos van a meter? La responsabilidad de la presidencia de la República a cargo de Sheinbaum es importantísima, es histórica, es de un momento
trascendental para México, o estamos en la continuidad de la cuarta transformación, una revolución sin violencia, o provocamos la violencia brutal de otros movimientos históricos, los tres primeros que se vivieron en México. Pues entonces, pues por favor, dice la presidenta que muchas veces las mujeres no denuncian porque lleva tiempo, primero, porque no necesariamente les reciben la denuncia, los ministerios públicos corruptísimos, y después ellas tienen que trasladarse al Ministerio Público, dar su información, y no necesariamente pueden llevar una prueba, sino sencillamente su dicho, y con eso hay que iniciar la investigación. Dice la presidenta, eso es lo que queremos, que se legisle. No se trata tampoco de que haya injusticias, que se denuncie sin que haya ocurrido, pero que realmente la mujer tenga un espacio, lo leo textual, un espacio de denuncia que sea ágil, que sea expedito y que permita que realmente se haga la investigación para que se lleven a cabo las detenciones. Ese es el objetivo de hablar con las fiscalías, de trabajar con las legisladoras para que realmente se legisle, según comentó, y resaltó ya el número 079 que ya se pone a disposición de las mujeres, opción 1, dice ella, 079, para denunciar acoso y abuso, además de protegerlas. Apuntó que en la gran mayoría de los casos se cometen por una persona cercana. Declaró que su acoso debe servir para que las mujeres realmente no se sientan solas en una situación de este tipo y de abusos. Tiene que haber instituciones y un gobierno que las respalde. Pues es tiempo de mujeres, ella misma lo ha dicho, pero bueno, entonces, pero yo me pregunto también, ¿hay acoso sexual contra hombres? Ya, paréntesis aparte, que por la cultura machista que nos caracteriza, pues no denuncian el acoso de las mujeres sobre los hombres. Entonces no sé si la ley contemple que el asunto sea realmente parejo, pero bueno, pues ahí está la situación. El hecho es de que es correcto que se hagan más fuertes la protección o protecciones hacia las mujeres, y bueno, pues ahí está el tema. Y desde Nueva York, hablando de Sheinbaum, con una orientación política denominada como socialista demócrata o socialista democrático, hay un sujeto que acaba de ganar las elecciones en Nueva York, se llama Zohran Mamdani, se convirtió en el primer alcalde musulmán de Nueva York, además del más joven en toda la historia de ese estado, uno de los principales en la Unión Americana. Mamdani pues no ha ocultado de todas formas su origen ni su condición como migrante. Él es migrante, nacido en Kampala, en Uganda, y fue criado desde niño en el barrio de Queens, en Nueva York. Por ello, su agenda se plantea a través de ideas progresistas en apoyo a las disidencias, y entre aquellos grandes ejemplos, fíjense lo que dijo, a quienes dice seguir, está la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, para orgullo de los mexicanos. Esta situación se vio recompensada por los votantes, particularmente los latinos, según el reporte que tengo que nos llega desde Estados Unidos. Particularmente son los hispanos quienes representaron una cuarta parte de su fuerza electoral, mientras que los mexicanos fueron el tercer gran pilar, de acuerdo con las primeras estimaciones, los estudios que se hacen sobre la derivación de las cifras, quienes votaron a favor, quienes en contra, quienes eran hombres, quienes mujeres, quienes jóvenes, quienes sectores de las poblaciones votaron, etcétera. Y Mamdani, pues por eso expresó todo su apoyo a la política de Claudia Sheinbaum que lleva a cabo en México. En Nueva York hay una cantidad de votantes que supera los 4 millones allá en Nueva York, de los que aproximadamente 1.100.000 son hispanos, de ellos 200.000 son mexicanos, siendo este sector de mexicanos la tercera, según tengo aquí el dato, ahí ya lo estoy perdiendo, la tercera fuerza o potencia, digamos, de sufragios detrás de las personas de Puerto Rico y República Dominicana. Y pues a lo largo de su campaña, según el reporte, el próximo alcalde de Nueva York se mostró muy cercano
a esta gran comunidad mexicana e incluso durante algunos eventos de campaña, según se reporta desde allá, reiteró la admiración que tiene hacia la lideresa, así la calificó Claudia Sheinbaum. Durante un meeting realizado, ya se recoge un poquito de historia, en marzo de este año fue cuestionado sobre si apoyaba a la presidenta Sheinbaum de México y Mamdani afirmó que lo hacía e incluso recordó hasta su cumpleaños. Tiene datos de la presidenta, el 24 de junio es su cumpleaños. Ella dice, es una inspiración para todos, necesitamos a más líderes como Claudia Sheinbaum. Y Mamdani ha sido también crítico, muy crítico, con el presidente Donald Trump, señalándolo como un fallido liderazgo, tal como lo describió en otro evento, y en el que expuso las vicisitudes experimentadas en Nueva York respecto a temas como la migración irregular y la persecución hacia los palestinos. Ante ello, el calificado, así se califica él, Mamdani, aprendan el nombre, como socialista demócrata, dijo que es necesario tener a un gobernador que explícitamente apoye y esté a favor de mantener a las familias unidas, aludiendo a su vez a la primera enmienda constitucional estadounidense y recordando a la mandataria mexicana. Debemos tomar el ejemplo de los vecinos, refiriéndose a los países vecinos, América Latina o Canadá también incluso, yo creo, pero de los países vecinos mencionó como Claudia Sheinbaum en México, así lo declaró tajante, y dijo que bajo ese ejemplo, Nueva York podría ser un modelo para el estilo de política que se pretende tener y no una réplica de la misma oscuridad que ahora acapara Washington DC, es decir, la Casa Blanca, de acuerdo con el próximo gobernador de Nueva York, Mamdani. Por su parte, ya Claudia Sheinbaum también tiene una respuesta que la hizo ayer, que no la comenté, pero la hizo ayer. Ella habló sobre el triunfo del socialista, digámoslo así, durante su conferencia de prensa mañanera, y calificó el hecho como algo que es realmente muy interesante para el análisis de todos y de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en el mundo. Nosotros tenemos que ser, agregó la presidenta, muy respetuosos de la política norteamericana e incluso de todos los países del mundo. Siempre hemos definido que son los pueblos del mundo quienes deben definir quienes los gobiernan en cada país, en cada ciudad, en cada región, en cada estado. Pero dice ella, fue muy interesante realmente lo que ocurrió con esta declaración de Mamdani. Aprendámonos el nombre, porque parece ser que el Partido Demócrata recupera espacios en Estados Unidos ante la reprobación que ya se tiene de la actuación de Donald Trump. Y luego ya en otro asunto se aprobó por fin el paquete fiscal, el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo 2026. Hubo una discusión muy larga, se extendió por 21 horas. Los diputados de Morena y sus aliados aprobaron por mayoría este presupuesto de egresos de la Federación para el próximo 2026, en el que se contemplan un gasto de 10 billones de pesos. ¿Usted sabe cuál es esa cantidad? Bueno, son 355 votos a favor, 132 en contra. En el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó este presupuesto con algunas reasignaciones, que es lo importante del tema de hoy respecto a este asunto, que asciende a 17.788 millones de pesos. Los aumentos de recursos se dieron porque hay aumentos para algún sector, algunas dependencias y disminución en otras, pero los aumentos de recursos se dieron a las secretarías de Educación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Trabajo y Previsión Social, Cultura y Agricultura y Desarrollo Social. Entonces, hubo quienes
siempre es así, unos aprueban, otros se manifiestan en contra, y desde luego PAN, PRI y Movimiento Ciudadano no podían faltar manifestándose en contra al considerar que las reasignaciones planteadas por Morena y sus aliados no fueron suficientes para invertir en el desarrollo del país. Estos partidos oscuros, maniatados por intereses económicos que los superan, son comprados, ¿no? Los partidos insistieron de oposición, de la poposición, como les decimos aquí, insistieron en la necesidad de reasignar más recursos pues a la seguridad de estados y municipios, especialmente luego de como pretexto del asesinato de Carlos Manso, lo agarran ya como argumento político y bueno, pero sus peticiones hipócritas y cínicas, desde luego, no fueron escuchadas por la mayoría de la cuarta T. De ahí dicen la falta de recursos para la seguridad tensó el debate al grado que este tuvo que ser suspendido por más de media hora para evitar agresiones físicas de parte de los porros del PRI en contra de Morena, quienes llegaron hasta los gritos y jaloneos al hablar de este tema en el salón de sesiones. La discusión en lo particular pues del presupuesto se extendió por todo un día, así de plano, 22 horas, claro, debido a que todos los partidos políticos presentaron, ¿sabe cuántas? 1.700 propuestas de modificación del dictamen, aunque al final solo fueron 12 aprobadas por la mayoría oficialista. ¿Cuáles fueron las reasignaciones aprobadas por los diputados? Al sector educativo se llevó la mayor parte de los recursos reasignados, con casi 11.000 millones de pesos que se destinarán a la educación media superior, universidades y desarrollo profesional. Esto pues es profesional y docente. Luego también, déjenme revisar aquí un poquito, tengan paciencia. Pues sí, pues una frase que alguien dijo por ahí: reforzamos la educación, porque es ahí donde comienza toda transformación. Un país que educa es un país que avanza, que crece y que se empodera. Es decir, que invertir en conocimiento es impedir en libertad. Esto ya lo dijo Marilyn Gómez Pozos, diputada morenista y presidenta de la propia Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Luego viene el medio ambiente, donde hubo un aumento por 1.500 millones de pesos, así como 2.500 millones de pesos extras a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Luego otro más, déjenme verlo aquí porque está muy largo este asunto, no lo voy a agobiar. La Secretaría de Cultura recibe también un aumento de 1.985 millones de pesos adicionales a los que había solicitado para el 2026, mientras que a la Secretaría del Trabajo le tocaron 319 millones de pesos extras y a la Secretaría de Agricultura otros 641 millones de pesos. Bueno, ¿dónde hubo recortes del presupuesto? Pues en lo que ha sufrido el recorte a los organismos autónomos que habían solicitado para el próximo año. Pues por ejemplo el Poder Judicial fue el sector al que más se le redujo, al quitarle 15.805 millones de pesos, mientras que al INE le rebajaron 1.000 millones de pesos, a la Fiscalía General de la República 933 millones de pesos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 50 millones de pesos. Bueno, total que el presupuesto de egresos de la Federación 2026 será turnado ya al Poder Ejecutivo para su publicación en el diario oficial. En resumidas cuentas, es esto lo que le mantengo informado en términos del presupuesto de egresos. Ojalá me deje sobre todos estos temas un like, pero a mí es también muy importante que me apoyen en la suscripción en @Sociedades de Pensamiento, en YouTube, en TikTok como Monroe-HER, en Facebook también estamos ahí siempre. Ojalá también me apoye con sus comentarios, pero también sus suscripciones, y un hecho también muy importante, que compartan
y que me escuchen también en el importante espacio de mi compañero y amigo, colega Luis Pantoja, Comunicadores MX. Con esto me despido, me alargué, pero era importante que les platicara yo de todo este asunto. Gracias, cuídense mucho.